Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias, Gaby, también por la alabanza, por rescatar toda esa historia, de lo que, el significado que tiene presentarnos delante de Dios, ¿no? En la magnitud de lo que Él es y en lo que nosotros somos, en lo que ha creado para que disfrutemos, para que podamos sentir su presencia, ¿sí? Y su propósito para con nuestras vidas, en lo que pone en nuestro camino. Y como decía Germán, hoy vamos a seguir con eso. ¿Se pudo conectar, Rochi? Si no, aguanto un cachito para contar, vamos por otro lado. Están reconectando para los que están por Zoom. Y lo que, lo que vamos a continuar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hace un tiempo arrancamos con el libro de Hechos, arrancamos con la historia del inicio de la diáspora de la iglesia a partir de la ascensión del Señor Jesús, el día de Pentecostés y la marcha de la iglesia, ¿sí? Una marcha que al principio venía con toda esa carga de la persecución hacia Jesús por parte de los judíos. Después empieza a meterse ya también el tema político romano, la convivencia, y empiezan los apóstoles a tener distintas instancias, y allá aparecen diáconos, y empieza a aparecer lo que es el desarrollo de la iglesia como tal por fuera de las sinagogas y también por dentro de las sinagogas, tanto en la parte formal del culto, así como nosotros, pero empieza a aparecer también mucho algo que vamos a estar viendo, que es la reunión en casas, ¿sí? La reunión en los lugares donde se hacía posible y visible para toda la gente y accesible para otros. Lo que ahora vamos a ver, ahí cuando los chicos puedan mostrar, es un poco la continuidad de lo que venía pasando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que estuvimos viendo en el capítulo 17, ya Pablo, con Silas, Timoteo y Lucas, ya ese médico que se había agregado al equipo y es el que escribe este libro para su amigo, eh, empiezan a movilizarse, tienen una tarea, trabajan en Filipos y de ahí, ¿se acuerdan? En base a un llamado que sintió Pablo cuando estaba todavía en Asia, ¿sí? De que alguien de un varón de Macedonia lo estaba llamando, va a Filipos. De ahí salen ellos y van ¿a dónde? A Tesalónica, una ciudad también importante dentro de lo que era la Macedonia. Están allí, no los reciben muy bien, ¿se acuerdan? Se presentan siempre en la sinagoga, después en el Areópago, después de allí se van a Berea, son mejor recibidos, pero son casi tratados como dioses, de ahí de nuevo salen y van a Atenas, que en ese momento era una ciudad más, no tenía la importancia que nosotros tenemos hoy. Era una ciudad importante, sí, por el lugar donde estaba, por el emplazamiento que tenía, sin embargo, no era de las ciudades más importantes. Y ahora, ya sí lo tienen, Flor, puedes poner, vamos a ver algo y vamos a hacer algunas asociaciones. Pones la primera, ahí no vas de a una. ¿Reconocen esa ciudad? ¿Sí? Sí, hay varios símbolos ahí, ¿no? Que nos dan la idea, nos dan el contexto de dónde está la Estatua de la Libertad, los rascacielos por detrás, el río Hudson, ahí. ¿Me pones una más, Florchi? Esa otra ciudad, ¿la pueden reconocer? ¿Cómo se llama? Las Vegas. Bien. Son dos ciudades ícono, ¿no? Son dos ciudades emblemáticas, son dos ciudades que por ahí vistosas, son dos ciudades que llaman para visitar, son dos ciudades que tienen diferentes trasfondos y diferentes características. De nuevo, Florchi, ahí. La ciudad de Nueva York creció y se desarrolló en Estados Unidos a partir de ¿qué? De su puerto. Porque tenía la característica que en la costa tenía un puerto
con buen calado y con buen acceso para todo el comercio y sobre todo el sustento que venía de Europa, así como pasó en nuestro país con Buenos Aires, ¿sí? No pasaba así, por ejemplo, con Montevideo, donde la llegada era muy difícil y muchísimos barcos encallaban y se perdía por ahí hasta el año siguiente la comida que venía de Europa a las Américas. Y en Estados Unidos se desarrolla esta isla de Manhattan a partir del puerto que tiene. Y aparecen otras cosas, Flor, otras características. La cultura, ¿sí? Ahí un pedacito de lo que presenta hoy culturalmente el MoMA, el Museo de Arte Moderno. ¿Qué más? Dow Jones, ¿sí? La fortaleza económica que controla no solamente el país, sino las finanzas del mundo. El NYSE, el New York State Exchange, ¿sí? Donde está la bolsa que maneja el mundo. Estas son características de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Mucha afluencia, tiene la isla de Manhattan, cuando en algún momento me contaron a mí, recibía 9 millones de personas en el día. En el día entraban y salían 9 millones de personas. Imagínense lo que es eso, lo que son los accesos, los ferries, los túneles, los metros, colectivos, etcétera, etcétera. De Las Vegas, ¿qué podemos decir? Característico, casino. No, bueno, y ahí está, fíjate el cartelito, ¿no? La promiscuidad. Otra característica, ¿sí? El juego, la prostitución y por otro lado, en Estados Unidos, la droga lamentablemente en ambas ciudades y por otro lado Estados Unidos como una pieza importante dentro del concierto mundial. Bueno, la ciudad que vamos a empezar a ver hoy era un conjunto de ambas cosas. Corinto tenía ambas características. Para que ustedes se pongan en contexto hacia dónde estaba yendo Pablo. O sea, Pablo salió de Atenas picando, decimos, ¿no? No fue bien recibido. Cuando empezó a hablar de la resurrección, medio que se burlaron de él, no era algo que estaba en el concepto de los griegos, ¿sí? De la cultura greco-romana, era difícil ese concepto de abordar. Algunos sí creyeron, algunos sí, pero la mayoría no. Fue difícil para él Atenas. Y se fue a Corinto, que es una ciudad que está a unos 83 kilómetros de Atenas y que sí era una ciudad muy importante no solamente en ese momento, sino que lo había sido a lo largo del tiempo. Poneme, Flor, la próxima. Y lo que vamos a ver hoy y vamos a abordar es el capítulo 18 del libro de Hechos, del versículo 1 al versículo 8, donde ahí Pablo se introduce en esta ciudad y Lucas nos narra un poco cómo es la llegada de Pablo a este lugar. ¿Me pones, Flor? Ahí están todos los viajes, ¿no? Los viajes misioneros, los diferentes viajes, para que vean un poco toda la parte, se ve tanto todo lo que era Israel, ¿sí? Todo lo que era la Palestina, lo que era el norte europeo de Asia, ¿sí? Lo que es Turquía hoy, se ve Grecia y se ve Italia, ¿sí? Con centros, ¿sí? Que nosotros tenemos en nuestra memoria, Jerusalén, Antioquía, Éfeso, ahora vamos a ver Corinto, Roma, que era donde Pablo tenía, ¿se acuerdan? Como objetivo, inclusive llegar hasta España. Ahí está un poco lo que se ve. Y hoy vamos a hacer zoom, apretar el próximo, ¿no? En esta situación, si se fijan ahí, Corinto tiene una característica. Está justo, ¿sí? En la patita que abre hacia abajo el Peloponeso y hacia arriba es la Acaya, ¿sí? Lo que era la Grecia continental. Servía de vínculo en dos sentidos. El marítimo, de este a oeste, lo que venía desde Esparta, que era la ciudad importante en aquella época, ¿sí? Contra lo que era Atenas, que era lo conocido Asia, mirando hacia Asia.
Y Corinto era intermedio, por eso la importancia de su puerto, porque permitía este transporte de mercancías. En ese momento no existía lo que hoy sí existe, a partir del año 1853 creo que fue, o 67, no me acuerdo bien, se crea el canal de Corinto, porque esta situación acá es como un istmo, es un pedacito que está uniendo esa punta que vemos ahí con el nombre de Corinto. La ciudad está en la parte de arriba, era una franja que dominaba de este a oeste. Todo eso dominaba, era una ciudad-estado. No era solo una ciudad, sino que era un estado. Y era capital de la Acaya, como tal. Además, había sido una ciudad, esta zona, hay registros que fue habitada desde el año 6000 a.C., había pasado por muchas manos, ¿sí? Por muchas manos, tanto antes de la época que nosotros nos estamos llevando ahora, que son los apóstoles, como la posterior. Fue destruida en el año 146 a.C. por los romanos. Y después Julio César vio la importancia política que tenía y geopolítica que tenía lugar y lo vuelve a fundar en el año 46 a.C. y crea una hermosa ciudad que tenía todos estos atractivos culturales, era muy artística, económicos, como estuvimos contando, y había también, lo que venimos viendo, que se encontraba Pablo también en su paso, dos templos muy importantes que marcaban lo otro que tenía estas ciudades. Era la ciudad más inmoral del momento. ¿Sí? Había dos templos. Flor, ¿me pones la próxima? Déjame ahí. Había dos templos, el de Afrodita y el de Venus. En esos dos templos había vírgenes que salían a la ciudad, más de 1.000.000, dicen los registros, salían a la ciudad a prostituirse. Por lo tanto, era una ciudad que era buscada también por esto. ¿Sí? En este contexto, ¿sí? Con los diferentes elementos que vemos ahí de la historia de Corinto, es que el apóstol entra, ¿sí? Y entra como, yo me acordaba cuando lo veo a Pablo entrar ahí, entra como algunos de nuestros hijos. Me acordaba de nuestros hijos que van con sus profesiones y todo, ellos saben, y entran a ver qué se da, ¿sí? Y a ver con quién se pueden comunicar, y con quién pueden tratar, y quién los puede acompañar. Vamos a leer dame 2 ticles más, y así vamos al pasaje. Uno más, porque esa es la parte ahí. Este es el pasaje que nos convoca hoy. Vamos a leerlo. Así nos metemos en la historia y lo vamos después trabajando por pedacitos. El pasaje dice así, en esta versión que es Dios habla hoy, la que puse acá. Después de esto, ¿qué es después de esto? Después de que Pablo se va de Atenas, ¿sí? Como les dije, había 80 y pico de kilómetros, 83 kilómetros más o menos, vaya a saber en aquella época cómo eran los caminos, cómo era llegar. Se podía ir o por barco, ¿sí? Saliendo de Atenas y dando una vuelta, o se podía ir por tierra también. Son unas 18, 19 horas de caminata. La Biblia no dice en cuánto tiempo lo hace, pero dice que sale de Atenas y se va a Corinto. Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos, y como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo:
de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante miré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Bien, vemos que el pasaje como que nos va narrando 3 eventos en esta historia y en este tiempo. Vamos a seguir a través del capítulo viendo qué más va pasando en Corinto, ¿sí? Antes de que continúe el viaje a través del capítulo 18. Pero nuestro pedacito de hoy es este. Vamos a analizar un poquito qué pasa acá. Como decía antes, a Pablo le toca llegar a una ciudad con la envergadura que tenía. En ese momento Corinto tenía entre 40.000 y 50.000 habitantes. No hay muchos más hoy. La ciudad de Corinto tiene 38.000 habitantes. La Gran Corinto unos 56.000. Pero en esa época, solo había 3 ciudades de esta envergadura: Alejandría, Roma, Antioquía de Siria y Corinto. Para que se den idea de la importancia que tenía en ese momento. Bien, llega a una ciudad como esa, ¿sí? Y ¿por dónde encaro la ciudad? ¿Qué hago? Voy a mi oficio. ¿Cómo era el oficio de Pablo? La historia, o los estudiosos nos cuentan que generalmente los estudiosos, los que eran rabinos, los que querían enseñar, tenían que aprender sí o sí obligatoriamente un oficio. Y por otro lado, culturalmente, también estaba presente que los hijos iban tomando los oficios de los padres. ¿Se acuerdan Jesús, carpintero? Entonces, se cree que Pablo toma su oficio probablemente de su familia. ¿Se acuerdan que era una familia acomodada? Era una familia que le había permitido a Pablo ser educado como había sido educado, tener conocimiento que tenía, haber viajado, ser una persona viajada, ¿sí? Que conocía tanto Siria como conocía también la Palestina, y había sido educado en la cultura greco-romana, por lo tanto conocía tanto de la cultura hebrea como de la cultura greco-romana del momento. Eran armas, ¿sí? Eran armas que él tenía para poder desarrollarse en este lugar, en semejante ciudad, y donde iniciaba el camino solo. No existían las iglesias en ese momento, no pensamos en eso. Hoy por hoy tenemos referencia de, bueno, vamos a algún lugar y busquemos una iglesia y veamos, y ahí nos van a ayudar, alguna mano nos van a dar, o algún grupo de latinos que está viviendo por acá, ya nos dirán cómo viene la mano, qué es. Bueno, Pablo llega ahí, a esta ciudad, se inicia en el trabajo, habrá conseguido un trabajo en lo que él sabía hacer, que era hilar los pelos de cabra y de camello. Con eso se hacía un hilado, y ese hilado se utilizaba en diversas cosas. Acá nos dice que era en tiendas. Tiendas podía ser un toldo para una terraza, podía ser una tienda como la conocemos hoy, una carpa, podía ser para tapar como cortinados, y podía ser inclusive hasta vestidos. En definitiva, esto le permite a Pablo conocer a una pareja muy importante para este momento de él, y también muy importante a lo largo de lo que conocemos del desarrollo del Evangelio, ¿sí? Esta pareja, que acá nos dice que era de Ponto este matrimonio, se nos dice que Aquila era de Ponto. Ponto es una ciudad que está cerca de Tarso, de donde vivía, de donde nació Pablo. Está también en Asia, ¿sí? Al norte de Siria. Y este matrimonio, no se sabe muy bien si Priscila era de cuna romana, por el nombre de ella, conforman una pareja y un matrimonio que estaba viviendo en Roma, ¿sí? Ellos tienen que irse de Roma en el año 49 después de Cristo. Quien era el emperador en aquel momento, Claudio,
ya estaba siendo complejo el manejo de los judíos de la diáspora, ¿sí? Cuando el Imperio Romano toma la Palestina, con los cristianos que iban llegando. Inclusive se habla de que este edicto de sacarse los judíos de encima, donde obliga a todos los judíos a irse de Roma, tenía que ver con el conflicto que había entre los judíos y los judíos cristianos y aquellos gentiles que estaban empezando a abrazar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el edicto decía a los de Cresto. Cresto suena muy parecido a Cristo y de ahí que se entiende que quizás probablemente ya Aquila y Priscila eran cristianos, lo cual daba una ventaja también en esa relación entre Pablo con ellos, en el quehacer conjunto, en el trabajar juntos. Les iba dando una identidad a ellos y los preparaba para el mensaje. Como Pablo se estaba sosteniendo por sí mismo, y también sabemos que Pablo nunca quería ser una carga para nadie, él recibe asilo en la casa de los hospeda, Aquila y Priscila, le ofrecen alojamiento, él se hospeda con ellos, pero él quería tener su sustento, probablemente también aportaba esa casa para todo lo que quería hacer, y dice acá la palabra que todos los sábados él iba a la sinagoga a predicar de Jesús. ¿Sí? Probablemente dice que con mucho temor nos cuenta esto en la carta de Corinto, cuando él le escribe a los Corintos, en el capítulo 2, y les dice que con mucho temor él entró en Corinto, con mucho miedo, y que de la única cosa de la cual él se iba a afirmar en su mensaje era de Cristo y de Cristo en la crucificado. Después lo pueden leer cuando vean el libro de Corintios, si quieran estudiar el libro de Corintios, van a ver que cuando le escribe a los Corintios le dice esto, que con mucho temor y temblor entra en la ciudad y por su amor a ellos les lleva este mensaje. Y no quería hablar de otra cosa que no fuera de Cristo, del Cristo crucificado. Y eso es lo que Pablo intenta hacer cada sábado en las sinagogas, donde va hablando. Y donde dice acá, trata de convencer a los judíos. Luego ocurre que llegan ¿quiénes? Sus colaboradores, este equipo que él había estado formando, ¿sí? Con Silas, ¿se acuerdan? Inicia con Bernabé, después, cuando se separa con Bernabé, continúa con Silas y con Timoteo. En Filipos conoce a Lucas, se suma a Lucas, y dice que Silas y Timoteo llegan de Macedonia, vienen de Tesalónica justamente, con muy buenas noticias de cómo la iglesia continuaba, cómo la iglesia crecía, cómo el amor por Jesús, el amor por Dios, se iba desarrollando en esa comunidad. Y además llevan una ofrenda de esta gente, de esta iglesia naciente, para la misión de Pablo. Entonces Pablo ya allí no necesitaba trabajar de lunes a lunes y el sábado tomárselo para ir a sinagoga, sino que empieza con denuedo a predicar todos los días. Probablemente allí ya un sábado me lo banco a Pablo, todos los días no me lo banco a Pablo. Empieza a haber resistencia por parte de los judíos, ¿sí? Empieza a haber resistencia por parte de los judíos, llega a tal punto que él los lleva a esto que define. Dice, cumplí con mi conciencia, cumplí con mi deber. ¿Se acuerda que siempre Pablo trataba de primero llevar el mensaje a los judíos, ¿sí? Eran sus argentinos en el mundo, ¿sí? Era con los que primero quería tomar contacto. Era los que primero quería llevarle este mensaje, el mensaje de salvación, que él tanto amaba. Pero ante su rechazo empieza a mirar, y como conoce las otras culturas y conoce las necesidades y conocía las necesidades de esta población que vivía estas cosas que hemos estado hablando, él quiere dar luz sobre el comportamiento que tenían los corintios y cree que Jesús
es la llave para ese cambio de comportamiento, que es la llave que les abre una nueva vida, una nueva visión de lo que era la vida, ¿sí? Porque para ellos la vida era eso, ¿sí? La lujuria, la promiscuidad, la riqueza, porque era una ciudad rica, lo que traía la cultura y pasarla bien. Ahí ese era el común denominador de esta cultura y esta vida. Y Pablo quiere llevar un mensaje distinto y se apoya en este matrimonio, que vamos a ver un pedacito de, de lo que este matrimonio significa para él. Entonces empieza, como decía, ¿no?, a ser más asiduo en sus mensajes, tanto en la sinagoga todos los días, como donde encontraba un lugar para poder hacerlo. Terminan echándolo, ¿sí? Terminan echándolo. ¿Y qué pasa? Se va a una casa al lado de la sinagoga, donde Ticio Justo lo recibe y lo acoge y le dice, acá vamos a continuar. Y empieza el trabajo casero. Se asume que la casa de Ticio era grande, era suficientemente grande como para hospedar y acoger bastante gente, por eso él la abre para que Pablo continúe allí. Y cuando Pablo se va, no se va solo, sino que se lleva, fíjense a quién, se lleva a Crispo y toda su familia, que eran los principales de la sinagoga. ¿Sí? Se lleva gente que estaba acostumbrada a tratar con gente, a recibirlas, a acompañar, a saber quiénes eran, a conocer. ¿Sí? Pablo estaba recién conociendo allí el lugar. Pablo después se queda 1 año y medio trabajando en Corinto con la ayuda de Aquila, Priscila y de este equipo que había formado, donde estaba al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Silas, Timoteo, Lucas, Lidia, ¿se acuerdan? Lidia había hecho lo mismo. Creo que el gringo nos contó de esta inserción de la mujer dentro del ministerio y que había abierto su casa y allí también había sido refugio para Pablo. Y ahora se agregan estos 4, Priscila, Aquila, Ticio y Crispo, para poder dar lugar al desarrollo del mensaje. Y así se arman los equipos de trabajo, ¿sí? Y así se arman los equipos de trabajo, trabajando, ¿sí? Como estamos viendo, y antes la necesidad, ¿sí? Porque muchos de estos lugares fueron hogares, y ya lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos viendo, en medio de la necesidad, ¿sí? Pablo tuvo una necesidad al inicio y tiene necesidades más adelante, que vamos a ver, y vamos a ver cómo esta gente es asilo y es cuidado para él. Quiero ver de no saltarme nada que no sea importante. Bien. ¿Qué características vemos en estos personajes? ¿Sí? Primero, en este contacto que logra hacer Pablo con Priscila y Aquila, que eran compañeros de oficio, compañeros de trabajo, hacían lo mismo que él, que habían llegado antes por este edicto de Claudio, llegan antes a Corinto, por lo tanto ya estaban asentados, conocían un poco más y ayudan a que Pablo se introduzca, ayudan a que Pablo pueda desarrollar todo su potencial, al ser de ayuda, al ser de compañía y al ser de sustento también. Era un matrimonio que estaba acostumbrado a viajar, ¿sí? Como Pablo, era medio valija lista. Habían salido de Siria, habían ido a Roma, de Roma van ahora a Corinto. Ya vamos a ver, Pablo se los lleva a Éfeso, de Éfeso están un tiempo, vuelven a Roma y terminan escribiendo en Roma. ¿Sí? Inclusive hay autores que dicen que probablemente Aquilas y Priscila escriben el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es uno de los pocos libros donde Pablo no hace la introducción que hacen todas las cartas. Ahí el gringo me puede corregir o el resto de los que estudian mucho. Crea un espacio donde, por saber del trabajo que Priscila y Aquila hacen, podrían haber sido ellos los que hayan escrito esta carta.
por el modo en que se escribe. En algunos lugares Pablo lo habla como en primera persona. Lucas también lo hace a Pablo hablar en primera persona dentro de Hechos. Pero, pero bueno, lo dejo ahí, no hay nada cerrado en ese sentido, pero para que se entienda la importancia que tenía esta pareja, este matrimonio, y en su testimonio, ¿sí? En el testimonio que este matrimonio como tal, en el servicio, estaba dando a la comunidad donde estaban, ¿sí? Por un lado, hacia el desarrollo de la iglesia con los apóstoles y con los primeros líderes que estaban desarrollándose, y por otro lado, de referencia a su contexto, ¿sí? También abriendo su casa, así como la de Ticio, para que la palabra fuera dada a conocer y fuera trabajada. Esto eh, nos lleva un poco a pensar en las oportunidades, ¿sí? En las instancias que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros somos una iglesia donde tenemos gente hospitalaria, tenemos matrimonios en servicio, ¿sí? Tenemos esa célula, ¿no? Esa semilla que va haciendo del desarrollo del reino de Dios, ¿sí? Porque en definitiva somos mensajeros en ese sentido, somos partícipes de la obra que Dios va haciendo. Y estos ejemplos nos muestran cómo Dios utiliza cada una de estas circunstancias. Cómo Jesús iba confirmando, porque a Pablo, lo vamos a ver más adelante, yo no quiero spoilear, como se dice, lo que viene más adelante, pero Pablo iba recibiendo de Jesús mismo confirmaciones del obrar y del avance, y de estas aventuras en las que él se iba metiendo, llamado por el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo iba trabajando. Y ahí pienso, bueno, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Como iglesia. ¿Cuántas veces el Espíritu nos habla y nos pone estas aventuras? ¿Sí? Nos pone estos proyectos, nos pone una horita feliz, nos pone un grupo de adolescentes, una reunión de adolescentes, nos pone una salida, un campamento, nos pone una charla en la plaza, salir al barrio, nos pone diferentes instancias en las que nos sentimos igual de temerosos que Pablo, ¿sí? Nos sentimos igual de sobrepasados que estos hermanos, pero en el trabajo conjunto, en medio de la obra, van apareciendo estas ayudas, estos instrumentos que Dios mismo va poniendo, que Jesús, que el Espíritu Santo van poniendo en nuestro camino. ¿Qué más podemos decir? Se dice que los nombres en aquella época tenían como un significado más profundo que solamente el nombre, ¿sí? El nombre daba idea de alcurnia, de origen, de posición social, de diferentes cosas. Por eso es que más adelante y en las cartas, Pablo va nombrando a todos sus colaboradores, ¿sí? En varias cartas. Y los que han estudiado dicen que no porque sí va nombrando a estas personas, es porque la identidad de estas personas iban hablando de ese crisol cultural que la iglesia iba formando, ¿sí? Donde había personas de todas las escalas sociales, ¿sí? Desde personas muy influyentes a esclavos. Y por eso los nombres, y por eso se ocupa también Lucas de registrarlos y de ir nombrándolos, y Pablo de ir nombrándolos en sus cartas y pedir saludos para cada uno de ellos, ¿sí? A veces la persona que tenía más preponderancia o que iba a ser más reconocida desde el punto de vista de decir, ah, mira, acá llegó, a esta gente está tocando, era nombrada antes que otros para tomarlos como referencia, pero no porque fueran más importantes que otros, sino para que la gente que escuchaba los tomara como referencia.
Lo podemos hacer hoy con gente que nosotros conozcamos, no sé, del espectáculo, de la política, de la vida social, de la vida del trabajo, de la educación, de muchos ámbitos, ¿sí? Es como si nombrásemos a esas personas. Y por último, leía en un pasaje que decía amor en acción, hospitalidad, amor en acción. Y hay un pasaje de Juan en el capítulo 13, 35, que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Acá está en la versión de Reina Valera, dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. La hospitalidad habla, de la palabra griega viene de pilosenia, que significa amor hacia los extraños. Y es la base del servicio hospitalario. Es un poco el modelo de Cristo, ¿no? Donde abrió y nos adoptó por fuera del linaje de sangre judío y nos incorpora a su familia y nos incorpora y somos adoptados en la familia de Dios. Flor, ¿me pones la próxima? Bien, como iglesia, ¿a qué nos llama? ¿Sí? ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación en este sentido? Ahí yo puse alguna foto, no se enojen el resto de los ministerios, es que no tuve tiempo de poner más cosas, pero en todos está presente. Y nos lleva a esto, a hacernos algunas preguntitas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes conocen mi casa? Es una pregunta retórica, no hace falta que levanten las manos, pero es como que nos demanda, ¿sí? En esta vocación, en este llamado, ¿sí? De ser de puertas abiertas, como iglesia, como familias, como matrimonios, como jóvenes, como niños, como adultos mayores, ¿sí? ¿Cuántas veces nos preguntamos si tenemos alguna necesidad, si estamos necesitando algo? Si se necesita acoger a alguien, si se necesita hospedar a alguien. Si hay alguna ayuda. ¿Por qué? Porque en todo, como dice la Biblia, somos deudores. Todos. Somos deudores de nuestro Señor, que es el que provee, que es el que nos va llevando en este camino, que es el que se ocupa de que no falte. Acá como dos planos, sí, que siempre me gusta trabajar. No llegó, Flor. ¿Cómo está? Sí, sí. Voy a abrir acá para ver yo también. Esto que estaba haciendo, sí. No, deja. Esto que estaban mostrando, que estaban demostrando ellos en sus acciones, en sus ayudas, en sus colaboraciones, y que estaba haciendo Pablo. En la proclamación del Evangelio, toda circunstancia es una oportunidad para conocer el mensaje de salvación. Toda circunstancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba repasando en Hechos, cuando Pedro es apresado, ¿sí? Y está la iglesia orando por él? Y está la iglesia orando por él. ¿Cuál es la circunstancia allí? ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia allí? Sabemos que vino un ángel, estuvo con Pedro, le soltó las cadenas, lo hizo salir y Pedro llegó a la casa donde estaban orando. Pero ¿cuál era el mensaje ahí? El poder de la oración. ¿Sí? El poder de la oración. Toda circunstancia. Era una circunstancia compleja, delicada, dolida de la iglesia. Pero sin embargo era una ocasión donde el mensaje de salvación se hacía presente, a través de la oración de estos hermanos por Pedro en ese momento.
Otra más. El foco, el foco, nuestros focos. ¿Cuáles son nuestros focos? Cuando damos a conocer nuestro mensaje, cuando damos a conocer nuestras vivencias, cuando damos a conocer a otros nuestra experiencia, ¿sí? Lo que pasa por nosotros. Dice que cada experiencia es un cúmulo de situaciones, de vivencias, de sentir, de estímulos, de sufrimientos que no se enseñan, que no se instruyen, y a partir de ahí se hace una experiencia. ¿Sí? En ese proceso termina siendo una experiencia. Estas eran las experiencias que la iglesia estaba viviendo, que nosotros vivimos. Y el foco de Pablo era Cristo y la cruz de salvación, como meta de su divulgación. ¿Otra más? Y las distintas estrategias de divulgación que Pablo y sus colaboradores tomaban. ¿Sí? A veces era al lado del río, con Lidia. ¿Se acuerdan? Al lado del río, donde lavaban, donde estaban ahí, donde ponían púrpura para colorear la ropa. Otras veces era en el Areópago, otras veces era en la sinagoga, otras veces era en la casa de algún hermano que la abría para poder darla a conocer. Distintas estrategias. La horita feliz, la salida de adolescentes, la reunión de los sabios, las células. Para nuestros ministerios, ¿sí? Y para el liderazgo. Creo que nos lleva a tener muy en claro que tenemos que cuidar nuestros matrimonios, tenemos que cuidar nuestras parejas, tenemos que cuidar porque ahí hay una sintonía, ¿sí? Importante. Fíjense que Pablo había tenido historias, ¿no? Con sus colaboradores. Se peleó con Pedro, se peleó con Bernabé, no quiso que Juan Marcos fuera con él. Cada uno tiene su carácter, ¿sí? Cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su aproximación a la obra en base a su bagaje, cómo fue educado, su carácter, cómo ha trabajado su carácter, etcétera, etcétera. Y los comentaristas dicen que en particular con este matrimonio siempre tuvo buena onda, siempre tuvo buena onda. Por eso los llevó con él en distintas instancias. Parece que lamentablemente Aquilas y Priscila no tuvieron hijos, porque no se nombra que hayan estado en eso. Pero siempre fueron un matrimonio, como dije, de valijas listas, de buena sintonía con la obra, porque después vamos a ver que ellos fueron discipuladores, ¿sí? Discipuladores. Algo tan importante también, no es solamente dar el mensaje, sino discipular, que ellos fueron en esto. Entonces, nuestro cuidado como líderes en ver esas potencialidades, trabajarlas y cuidarlas. En los ministerios, lo mismo, ¿sí? Los matrimonios en servicio de nuestra iglesia han sido sumamente ricos, ¿sí? En las iglesias de todos, de todos. Los que vienen de otras iglesias pueden decir lo mismo. Según pone, no más, Floche. Gracias, hija. Trabajar las relaciones y los discipulados, esto que comentaba recién, ¿sí? Ahí, en esto, yo no creo que haya sido del día a la mañana que Ticio le abrió la puerta a Pablo y que Crispo salió de la sinagoga para seguir con Pablo la obra por fuera de la sinagoga, ¿no? Había una relación trabajada ahí, una relación trabajada. Una más. Y bueno, acá un poco lo que el pasaje nos está mostrando y nos está desafiando. A que seamos acogedores, hospitalarios, que abramos nuestras puertas, que agradezcamos los encuentros. Yo creo que Pablo ha sido una persona muy agradecida por todo esto, por eso los nombra cada vez que puede, da gracias y le manda saludos, ¿sí? Y les pide a las iglesias que los acojan, que los reciban, que los cuiden,
cuando van como mensajeros de Él. Que nos cuidemos en los tiempos difíciles, esto que muchas veces estas familias, estas personas tuvieron que cubrirlo a Pablo cuando era perseguido, a costa de sus propias vidas, ¿sí? A costa de sus propias integridades, a costa de su propia comodidad. Y que dispongamos nuestros corazones y servicios en pos de esto que vamos a compartir ahora, que es la obra de Cristo, ¿sí? La obra de Jesús, que es la que nos pone en situación, ¿sí? Si no, ¿qué contaríamos? ¿Qué mensaje llevaríamos? ¿De qué hablaríamos? ¿Sí? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia, la nueva noticia? ¿Cuál es la novedad que traemos al mundo? Hay tantas líneas, seguramente las filosofías, seguramente estaban en Corinto en esa época y siguieron después, porque esta fue una ciudad que fue conquistada desde el Imperio Constantino en adelante por, por muchas culturas, hasta que en 1858 hubieron varios terremotos, en el año 324 creo que fue, y 575, y después en 1858 un terremoto muy muy grande, desapareció, Corinto desapareció, y fue fundado a 6 kilómetros al norte, ya sobre la costa. Y conocemos muchas de las ciudades que estamos estudiando que algún terremoto, algún volcán, algo las hizo desaparecer. Pero el mensaje sigue estando, el mensaje sigue quedando, el mensaje se hace presente y es oportuno y es vigente el día de hoy en nuestra cultura. Así que no temamos, pero hagamos equipo, ¿sí? Trabajemos en ese sentido, en esto de cuidarnos, de apoyarnos, de aconsejarnos, de discipularnos mutuamente, de aprender juntos. De eso se trata lo que hacemos cada domingo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque lo vale, ¿sí? Porque Cristo lo hizo para que pudiésemos ser uno con Él, para que pudiésemos entender la dimensión de esto que empezamos hablando al principio, de lo que nosotros somos para Dios. No solamente de lo que Dios es para nosotros, sino entender lo que nosotros somos para Dios. No para que nos la creamos, guarda. No para lo que nos creamos, sino para que le demos la real dimensión de ese amor que Dios tiene por nosotros. Que puso a su Hijo en la cruz, en nuestro lugar. ¿Sí? Para darnos lugar con Él, en su casa, la que tenemos prometida. Y para vivir las vivencias que hoy vivimos. ¿Sí? Que a pesar de necesidades, que a pesar de miedos, que a pesar de angustias, que a pesar de un montón de cosas, nuestra esperanza está puesta en Dios y los frutos del Espíritu se hacen presentes en la iglesia y se hacen presentes en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso, ahora cuando compartamos el pan y el vino, estos símbolos que Jesús dejó, para que no nos olvidemos, ¿sí? Es como las rocas que pidió Dios que tomaran del Jordán. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y dijo, saquen las rocas y hagan ahí una montañita de piedras? Esto es para que recuerden que yo les abrí estas puertas, para que me recuerden, para que no se olviden. Bueno, Jesús lo renovó y con sus discípulos lo implantó de esta manera, para que no nos olvidemos del amor que Dios tiene para con nosotros y que el nuestro para con Él sea justamente la consecuencia natural de lo que Dios hace en nuestras vidas, en el día a día, y lo que marcó en la historia de nuestras vidas hacia una eternidad, ¿no? Esto es algo que hablábamos el otro día. La conciencia de eternidad, la conciencia de sin fin, que hoy viví el día. Hoy es viví el día.
¿sí? La cultura media que lleva por ese lado. Y nosotros aprovechamos el día, pero vivimos en función de una eternidad. Oramos y vamos a compartir los símbolos. Señor, te damos gracias en esta mañana que en primer lugar nos permitiste juntarnos, estar justos en tu nombre, estar aquí ya reunidos, eh, cantando estas canciones, reflexionando juntos acerca de cómo vos vas llevando adelante la obra, Señor. Poder hacer memoria de la historia también, de esta nuestra iglesia, de aquellas personas que nos acompañaron, que nos instruyeron, eh, que nos ayudaron a llegar a vos, que nos ayudaron a entender tu mensaje, que nos ayudaron a comprender la magnitud de tu amor y el propósito que tenés para con nosotros, Señor. Gracias por que nos permitís hacerlo en libertad, que nos permitís abrir las puertas, estas que no eran fáciles para estos primeros cristianos, para los apóstoles y sus colaboradores, Señor. Pero para nosotros hoy nos has regalado este tiempo, donde si bien vemos ataques a la iglesia, vemos ataques a tu persona, vemos ataques a tus principios, a tus valores, nosotros los podemos practicar en libertad y podemos darlos a conocer en la misma libertad, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo Jesús, que es en quien hoy nos estamos queriendo reflejar, en quien hoy estamos tratando de que su gloria llegue a nosotros, Señor, y podamos iluminar, como Gaby nos hacía cantar, eh, a otras personas, poder encendernos, como nos decía Facundo el domingo pasado, a poder encendernos de tal manera que esa luz esté presente. Señor, gracias porque esa luz se hizo presente en nuestras vidas, porque nos has acogido, porque nos has hecho familia, nos has no solamente hecho familia, sino que nos compartís todo lo que hay por delante como herederos. Gracias, Señor. Permitirnos ahora, cuando compartamos la copa y el vino y el pan, Señor, eh, recordar, recordar el sacrificio de Jesús, recordar el sacrificio de tu Hijo, recordar ese momento, las puertas que nos abre y el encargo que tenemos como colaboradores también, Señor. Que podamos llevarlo adelante de tu mano, con tu espíritu, brindándonos y acorde al propósito y a la voluntad de tu mente y de tu corazón, Señor. Gracias por todo lo que nos brindas. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.